Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué alegría verlos realmente el día de hoy. Jueves 1 de octubre del año 2020. Mira, hoy día primero estamos celebrando el Día del Periodista. ¿Correcto? Entonces, ese día todos los periodistas están celebrando su aniversario. Así es que anda, saluda a la señora chismosa de tu barrio, que ella también es periodista, porque ella se encarga de llevar los chismes en tu barrio, saber qué le pasó a tal persona, dónde está, qué le ha pasado, por qué se ha desaparecido. También es su día de ella, así es que no te olvides de ir a saludarla. Muy bien, hoy nosotros en el curso de Historia del Perú vamos a hablar de una época muy importante de la primavera democrática y del ochenio de Leguía. ¿Empezamos? Muy bien, vamos a cargar la diapositiva. Listo. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Primavera democrática y el ochenio de Odría. Tras el final del tercer militarismo, ¿correcto? En 1939, Óscar Raimundo Benavides convoca a elecciones generales y en estas primeras elecciones generales, conocida como la Primavera Democrática, porque es la reapertura a la democracia que dio por concluido el tercer militarismo, la primera fase del tercer militarismo. El control de Estado estuvo a cargo de una burguesía industrial compradora que otorgó ciertas libertades económicas ante el avance del movimiento. Esta república democrática se inaugura con la presidencia de Manuel Prado Ugarteche. ¿Correcto? Ugarteche gana las elecciones de 1939, elecciones que fueron convocadas por el general Óscar Raimundo Benavides, presidente titular. En esas elecciones se presentan dos candidatos, Prado Ugarteche de la coalición conservadora y José Quesada Larrea del Frente Patriótico. Al finalizar las elecciones, gana Manuel Prado Ugarteche con 262.971 votos, que representa el 77,52% de peruanos que votaban hasta ese entonces. Ugarteche gobierna del 8 de diciembre de 1939 hasta el 28 de julio de 1945. Profesor, ¿cuántos años gobernó? 40, 41, 2, 3, 4, 45. Generalmente gobernó ¿cuánto? 6 años. Pero ¿cómo es eso, profesor? Es que en la modificatoria constitucional que hizo Benavides, el gobierno presidencial de 4 años pasó a 6 años. Ugarteche era hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado, quien en la Guerra del Pacífico se fue de vacaciones con la plata que el Estado peruano le había dado para que comprase armamento y poder enfrentar la guerra que teníamos con Chile. Muy bien. Asume Manuel Prado Ugarteche, correcto, el gobierno del Perú. Durante su gobierno se desató o se desarrolló casi toda la Segunda Guerra Mundial y se produjo un conflicto con el país de Ecuador. Vamos a ver algunos principales acontecimientos de su gobierno. Se produjo las elecciones de 1940 en donde arrojaron la cantidad de 7 millones de habitantes. Mira, 7 millones en 1940 y hoy somos más de 33. Se produce el conflicto del Ecuador en 1941. El área del conflicto es Tumbes, Caén y Maynas. Se firma al año siguiente, en el 42, la firma del Protocolo de Paz y Amistad de Río de Janeiro. Crea la Corporación Peruana de Aviación, Corpac. Inaugura la Maternidad de Lima. Fomenta la colonización de la selva. Prolonga la carretera central hasta la zona de Aguaitía y Pucallpa. Desarrolla la industria siderúrgica. Crea el aeropuerto de Lima Tambo. Crea los departamentos de Tumbes y Pasco. Propicia una campaña de alfabetización y en su gobierno el partido aprista peruano vuelve a la legalidad. Dentro del aspecto económico,
disminuyeron las importaciones de productos, pero las exportaciones de productos como el algodón, la caña de azúcar y los minerales crecieron favorablemente. Lo más resaltante de su gobierno fue el conflicto con el Ecuador en el año de 1941 entre las fronteras de Tumbes, Caín y Maynas. Entonces el agrupamiento del entonces mariscal del Perú, Eloy Uretra, y el jefe del Estado Mayor, coronel Miguel Montes Atafur, se inicia el conflicto. El 23 de julio del 41 se produce el sacrificio de José Abelardo Quiñones al estrellarse su avión en la artillería ecuatoriana de Quebrada Seca. Finalmente se produce la batalla de Sarumí el 27 de julio de 1941, que fue ganada por las Fuerzas Armadas peruanas, y comienza la invasión peruana hacia el Ecuador. Ya a raíz de la protesta de la comunidad internacional y con el fin de buscar una solución a ese conflicto, el 29 de enero de 1942 se firma el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, con los garantes de Brasil, Estados Unidos, ponen fin al conflicto peruano-ecuatoriano, firmado por Alfredo Foz Muro por la parte de Perú y Julio Tobar Donoso por el Ecuador. Al finalizar su gobierno, se convocan nuevamente a elecciones generales y estas elecciones son ganadas por Bustamante y Rivero, que gobierna de 1945 a 1948. En estas elecciones, Prado Ugarteche, presidente titular, las convoca. En las elecciones del 45 se enfrentan José Bustamante y Rivero del Frente Democrático Nacional y Eloy Gaspar Ureta del Partido 1, Unión Revolucionaria. Tras finalizar el gobierno, el eslogan de Bustamante era: si quieres comer bastante, apoya a Bustamante. Si quieres vivir a dieta, apoya a Ureta. Entonces en las elecciones sale elegido Bustamante y Rivero, asume la presidencia el 28 de julio de 1945 y lo termina en forma intempestiva por un golpe de Estado el 29 de octubre de 1948. Durante el gobierno de Bustamante y Rivero, nuevamente se declara ilegal al partido aprista peruano, firma el decreto de las 200 millas marítimas, construye la unidad vecinal número 3, construye el Hospital Bravo Chico. En 1948 se produce el estallido de la revolución en Arequipa a cargo del general Manuel Amoretti Odría, que termina con el derrocamiento y la deportación de Bustamante a Buenos Aires, Argentina. Y Bustamante, su gobierno, declara la gratuidad de las enseñanzas en todos sus niveles. Lo más resaltante de su gobierno fue la presentación y la sustentación de las tesis de las 200 millas del mar peruano, teniendo como precedente la Declaración de Panamá del 3 de octubre de 1939, donde los representantes de los estados, de todos los estados americanistas, reclamaron como derechos incuestionables la soberanía en una distancia de 300 millas. Asimismo, la proclamación de Truman del 28 de septiembre de 1945. Es por esa razón que el Perú, a través del decreto número 781 del 1 de agosto de 1947, promulga la tesis de las 200 millas marítimas, ¿correcto? Delimitación del mar territorial, comprendida desde el litoral hasta una línea paralela a este situada a 200 millas marítimas, haciendo una distancia de 370 kilómetros, abarcando un área de 6.626.240 kilómetros cuadrados. Y al finalizar su gobierno, Manuel Arturo Odría Amoretti da un golpe de Estado en Arequipa a Bustamante por las diferentes situaciones políticas y sociales que se vivían. Como el APRA era un partido opositor a Bustamante, comenzó a organizar revueltas,
insurrecciones, paros, se vivía una convulsión social y política. Entonces, Manuel Odría acusó a Bustamante de no tener la suficiente templaza para mantener el orden político y le da un golpe de Estado el 27 de octubre de 1948 a Bustamante y Rivera. Después del golpe de Estado, se establece una junta militar. Esa junta militar del 1 de noviembre de 1948 al 1 de junio de 1950. Esta junta es presidida por Manuel Arturo Odría Amoretti. Ya en el año de 1950 se va a convocar a elecciones generales, entonces Manuel Odría deja la presidencia de la Junta Militar, cede el cargo al general Zenón Noriega y se presenta en las elecciones del 50 como único candidato. Gana las elecciones y asume la presidencia del Perú en forma democrática, digámoslo de este modo, el 8 de julio de 1950 al 28 de julio de 1956. Por eso, desde la asunción de la presidencia como presidente de la Junta Militar hasta el final de su gobierno, se le considera el ochenio de Odría. El lema de Odría es salud, educación y trabajo, hechos y no palabras. Pero acá existe un hecho muy anecdótico. Pasa lo siguiente. Odría comienza un gobierno, bueno, comienza a modernizar la política, la salud pública y la seguridad nacional, pero su gobierno es considerado como un gobierno populista. Vamos a ver por qué. Decretó el mercado libre eliminando los controles de precio y cambio, sugerencia que le dio la misión norteamericana presidida por Mr. Klein, reorganizó la hacienda pública, hoy Ministerio de Economía, incentivó la producción de las empresas privadas, construyó grandes unidades escolares, fomentó la creación de escuelas normales, se crearon colegios militares, se creó el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares. Muy bien. Dentro de sus principales acontecimientos de su gobierno tenemos, implantó el seguro social obligatorio. Construyó el Hospital del Seguro Social del Empleado, hoy Eduardo Rebagliategui, construyó el Hospital Naval, prosiguió con la política de construcciones de viviendas populares. La mujer en su gobierno obtuvo sus derechos ciudadanos al voto, otorgó el derecho de sufragio en las elecciones generales, construyó el Ministerio de Educación y fomentó obras de irrigación en Piura. Para Odría era muy importante la educación, es por esa razón que en su gobierno se destinó el mayor presupuesto del siglo XX, creando un fondo de educación nacional, donde el entonces ministro Juan Mendoza modernizó el contenido de los recursos implementando una reforma curricular. Creó las grandes unidades escolares como el Melitón Carvajal, el Alfonso Ugarte, el Teresa González de Fani, escuelas pedagógicas como la Escuela Pedagógica de Varones de Chosica, Escuela de Mujeres de Monterrico. Entonces, también en su gobierno implementó la fecha del 6 de julio como el Día del Maestro. En el aspecto internacional se produjo la guerra con Corea entre 1950 y 1953. Aquel acontecimiento internacional permitió la exportación de algodón, azúcar, hierro y cobre, lo cual favoreció el crecimiento de la economía peruana y la colocación de divisas para el país. ¿Correcto? Entonces, asimismo, promueve la migración en los años 40, una migración demográfica, redujo la mortalidad infantil, hubo una gran migración del campo a la ciudad, ese es su gobierno, donde esas migraciones produjeron el nacimiento de nuevas barriadas de Lima, como el Cerro San Cosme en 1946. Asimismo,
anuló el acceso de créditos bancarios, el comercio ambulatorio, crearon la impresión de que Lima se desbordaba de un desborde a través de un desborde popular. Muy bien. En 1955, cuando el ambiente era sumamente conflictivo, dada la duración del gobierno militar, empezaron los preparativos electorales. Las opciones eran pocas. Se organizó la coalición nacional dirigida por Manuel Mujica y Gallo y Pedro Rossello, que excluía al APRA, porque no encontró un consenso. Hubo una violencia en Arequipa, una represión por parte del gobierno, lo que acrecentó la indignación popular. El gobierno se obligó a prescindir de Esparza Sañartu y a derogar la ley de seguridad interna, ¿correcto? Ya al final de su gobierno se convoca nuevamente a elecciones de 1956, donde sale elegido Manuel Prado Ugarteche, quien iniciaría un nuevo régimen conocido como la convivencia. Fue un régimen restaurador, fue un régimen que permitió que nuevamente el APRA volviera a la legalidad. Es el régimen del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, donde forma una alianza con el Partido Aprista Peruano y ahí se da inicio nuevamente de la democracia peruana. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Sí, hemos visto a grandes rasgos lo que es la primavera democrática y el ochenio de Manuel Odría. Preguntas, dudas, inquietudes antes de pasar a desarrollar el libro. Muy bien, entonces voy a buscar el libro. ¿Dónde está el libro? Este no es. Aquí está. Muy bien, vamos cargando el libro. Todos nos ubicamos en la página, en el capítulo número 28. A ver, vamos a cargar el libro. Aquí está el librito. Número 28. A ver. Este es número 12 todavía. Aquí está. Primavera democrática y ochenio de Odría. Aquí está el ochenio. Muy bien. Empezamos. La instalación de una base militar en Talara, la deportación de japoneses y alemanes y la venta de materias primas a precios estables fueron beneficios que el Perú brindó a los Estados Unidos durante el gobierno de quien gobernó después de la caída del tercer militarismo. Manuel Prado Ugarteche. 2. La ley de las 200 millas del mar peruano fue establecida durante el gobierno de... ¿Ahí? Luis Bustamante. Luis Bustamante y Rivero. 3. El gobierno de Bustamante y Rivero, apoyado por el Frente Democrático Nacional, tuvo que hacer frente a graves problemas políticos antes del golpe de Odría. El más significativo fue la ruptura del Frente Democrático Nacional, no. El receso parlamentario del 47, no. La sublevación de los marineros del Callao en 1948, sí. C. 4. Ay, acá está. El derecho a la participación política de la mujer mediante el ejercicio del sufragio fue otorgado por quién. ¿En el gobierno de quién se dio? Manuel Odría. Bajo el gobierno de Manuel Odría es que a la mujer se le otorga el derecho a
votar. Manuel Arturo Odría Amoretti. El Centro de Altos Estudios Militares, CAEM, fue creado por el gobierno de Manuel Arturo Odría Amoretti. 6. La Ley de Seguridad Interior, promulgada por Manuel Odría, tuvo como objetivo los movimientos obreros. No. Detener los movimientos del campesinado. No. En su gobierno se dieron los grandes movimientos de la ciudad, del campo a la ciudad. Neutralizar la oposición. Efectivamente, esa seguridad tenía el objetivo de neutralizar la oposición de los demás partidos políticos, especialmente los partidos del APRA. El gran auge económico de 1950 y 1952, que permitió al gobierno de Odría la construcción de numerosas obras públicas, estuvo originado por los incentivos para la empresa privada nacional. No. La Ley de Seguridad Interior de la República, no, esa ley fue para tomar represalias contra los opositores del gobierno. La política de un mercado sin restricciones, tampoco, porque él apoyó el libre mercado a través de estaba un libre mercado a través ya se me olvidó el nombre de la misión McLean, ¿correcto? Con la misión McLean se planteó el libre mercado, se eliminó el controles de precios y los controles de cambio, por consiguiente la política de un mercado sin restricciones. El aumento significativo de nuestras exportaciones, claro, porque nuestras exportaciones aumentaron debido a la guerra ¿de quién? A la guerra de las dos Coreas. Muy bien. Listo, con eso terminamos lo que es la primavera democrática. Siguiente clase vamos a ver la convivencia, junta militar y el primer gobierno de Belaúnde. Y en Historia Universal vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No. Entonces nos reencontramos a las 3 de la tarde en la clase de geografía. ¿Correcto, chicos? Los espero. Bye, bye. Bye, Chao, profe. profe. Cuídense. Cuídense.